Señor, porque has levantado un hombre que no se ha opuesto a la luz, sino por el contrario, ha encauzado la fe de todos aquellos que te buscan. Gracias, Eterno, por su vida. Gracias, Padre, por todos los lugares donde tú lo has tomado y has frenado las obras del maligno, porque es tu siervo. Guárdalo, Señor. Consérvalo, Padre, con esa entereza, con esa nobleza y ese corazón que Él tiene, que no es otra cosa más que tu obra en Él, para que todos aquellos que te buscamos podamos ver a ese Dios vivo por medio de los actos de estos siervos que tú levantas. Que tu palabra siga siendo en Él por siempre eterno, y siga viendo a más y más jóvenes y mujeres que tienen un llamado para que los impulse eterno al servicio. Bendito eres, Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén, Señor. Amén. Pues la lleva, ¿no? Repita conmigo: Padre, muchas gracias por tu fidelidad. Se renueva cada mañana y tu misericordia es grande y sin límites. Amén. Tómese asiento, por favor. Así sentado. Tenemos media hora para el mensaje. Usted se puede ir 2 horas después. Amén. Éxodo capítulo 17, del 8 al 16. Dicen por ahí que cuando el cuerpo duerme es cuando el alma está más en contacto con el Eterno. De ahí que cuando uno duerme y hace su día en la presencia del Señor y su oración de noche, el alma entra en esa relación porque el cuerpo ya no está estorbando. Ya no hay nada que impida que el espíritu de la persona, hombre o mujer, está en esa relación adecuada. Por ahí que en alguna ocasión yo decía, bueno, ponga al dormir los salmos en hebreo toda la noche, o algunos cantos, adoración toda la noche, de alguna manera subliminal, por decirlo así, porque no nos damos cuenta, el Espíritu Santo está obrando en nuestra alma y espíritu. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? Así es que si usted se duerme ahorita, le prometo que el mensaje va de 30 a 35 minutos. Duérmase, porque su alma y su espíritu va a recibir. Amén. Nada, no ronque para que el de al lado escuche su alma bien. No es broma, ¿eh? No es broma, el alma y el espíritu llega y llega a nuestra vida. Aleluya. Sí, pastor, nos está motivando a dormir. Claro que no. De todas maneras recibimos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Ya cuántos? Arriba hay 2, ¿ya se durmieron? No, entre broma y broma, pero es cierto, ¿eh? El alma es cuando más recibe el espíritu, porque el cuerpo ya no estorba, ya no está por aquí, por allá. O sea que no es tan malo. Creo que soy el primer pastor de la primera iglesia donde recomendamos dormir cuando predico. Éxodo 17, nos vamos a ir así. El mensaje podríamos llamarle manos levantadas, no te rindas. Cuando Moisés cruza el mar con el pueblo y andan ahí por el desierto y se establecen, tal vez se podría haber pensado, creído que habían llegado a la etapa final, que ya podían estar a gusto, quietos. Cuando nosotros cruzamos el mar, esto es que salimos de la vida antigua, se compara con el Egipto de antes, y estamos en la tierra prometida, por decirlo, en la postura como se adapta a una nueva vida. Tal vez se piense que ya con Dios no hay pruebas, que no hay problemas, ataques, enfermedades, situaciones difíciles. Y quiero decirle que sí lo hay.
es parte del proceso, es parte de las consecuencias que vivimos acá atrás, muchas por nosotros mismos provocadas. Y es parte de un proceso de crecimiento espiritual. Siempre se ha comentado y es bíblico que después de una prueba fuerte viene una bendición, viene algo grande, y entre más grande es la prueba, más grande es la bendición. Bueno, usted puede decir, yo he tenido pruebas, sino una, varias. El hecho es que hay que saberse aplicar, hay que tratar de entender, hay que buscar arrebatar la bendición que el Eterno tiene preparada para nuestras vidas. No es el hecho de que no ha de venir, sí va a venir. Él aprovecha la prueba, Él puede hasta provocarla de alguna manera o forma, usando aún a los malos, pero en la bondad de Él es que nosotros crezcamos, no nos quedemos ahí mediáticos en una sola posición. Y si no es por medio de esas pruebas, de esas adversidades, entonces no dependemos de Él, entonces no le buscamos a Él. Pero repito, hay que saber buscarle, hay que saber entender por dónde viene, ¿no? Por dónde va. Bueno, el Señor nos permite en julio 38 años como pastor, y luego me dicen, usted está bien cerca de Dios, es bien bendecido. Yo quiero decirle que los últimos 7 años tuve 3 operaciones, una trombosis en las piernas, que ya es casi lo último. En mi vida había sufrido 3 operaciones, y con lo de las piernas siempre fui muy sano, ¿no? En ese sentido. En esos 6 años hubo aquí situaciones difíciles en la congregación. 80 hermanos se fueron, que conformaron el grupo de danza, y eran 80. Y se molestaron, y hasta la fecha ni sabemos por qué. Hicieron una congregación. En menos de 6 meses se pelearon y se deshizo. No era del Eterno. Pero así hubo ciertas situaciones, y fueron 6 años dificilísimos, tremendos, de veras, como nunca lo había vivido. Pero en su gracia, en su misericordia, y acostumbrado un poquito ya en tantos años, no nos dejamos caer hablando humanamente. Porque si usted se deja caer humanamente, llegan los demonios, se aprovechan y le van a brincar por encima. Pero si en medio de ese dolor, herida, o prueba, situación o adversidad, levantamos las manos, levantamos la cabeza, levantamos la fe, el ánimo, entonces no van a ser los demonios que nos van a seguir pisoteando, sino van a venir ángeles, el mismo Espíritu Santo, que nos va a ayudar a levantarnos, a levantar esas manos y a decir, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Amén. Aleluya, de la plaza al Señor. Amén. En la prueba de Moisés, cuando no hay agua y andan por el desierto, dice el verso 17, la parte final, y no había agua para que el pueblo bebiese. Cuando llegamos al verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Eterno diciendo, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Es una duda. Estaba siendo el pueblo probado después de la bendición de la libertad, para ver hasta dónde realmente había fidelidad, había consagración y había una búsqueda para con Él. No por el interés de economía, de la salud, o quítame las pruebas, no, les estaba poniendo. Acababan de salir,
Y viene la prueba. ¿Y qué podían decir? Bueno, Señor, estoy libre, te estoy conociendo, estoy contigo, la tierra nueva, la vida nueva. Y pruebas. ¿Está Dios con nosotros o no? Cuando el Eterno les había demostrado su poder en las plagas, abriendo el mar, milagros potentosos, pero la duda, ¿está conmigo el Señor? Y eso abre puertas a los demonios. La duda es motivo de temor, de miedo, de inseguridad, de falta de fe. Yo quiero decirle que todos tenemos etapas y momentos difíciles, y puede ser 1 hora, 2 horas, 3 días, pero eso encaja dentro de lo normal. El pueblo aquí suelta, ¿está conmigo Dios o no? A manera de reclamo, a manera de queja, a manera de miedo, de temor. Claro que nosotros diríamos en ese momento, sí, está conmigo a pesar de todo. Sí, no me ha dejado. Pero no es la misma prueba ni la misma situación. Yo siempre he dicho que muchas veces nuestras pruebas pegan, duelen, pero a comparación de otras son miel. Pero nos duelen, ¿por qué? Porque son las nuestras. Amén. Y no podemos medir, comparar. Pero esa duda abrió puertas. Y dice el comentario bíblico de los exégetas, traductores, teólogos y todo, que esa duda provocó que Amalek, ya en el verso 8, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. El Eterno permite que el pueblo de Amalek, Amalek era un hombre llamado varón de sangre. Era una tribu que practicaba el canibalismo, por decir hasta el vampirismo, y se alimentaban de sangre humana, de carne humana. Era un pueblo muy temido. Los pueblos le tenían un miedo tremendo a Amalek, porque era un ejército no solo agresivo, sino ese tipo de agresividad y de saber que eran caníbales, pues siempre causaba terror, espanto. Era un enemigo terrible, era un enemigo, diríamos, adecuado para ver de qué está hecho el pueblo de Israel. Las pruebas también en nuestras vidas es para eso, para ver de qué estamos hechos. Y no hablo de la caída, no hablo del desmayo o el desánimo, porque decimos es natural, sino hablamos de la levantada. ¿Cuánto decimos amén? Es la levantada, no lo que nos va a dar la victoria, sino el saber levantarnos cada vez que hay X situación. 2, el saber conservar la posición ya en una estabilidad espiritual, emocional, moral, sentimental y aún física, cualquiera que sea el tipo de la prueba. Nuestro nivel debe estar en lo alto. Aleluya. Porque desde lo alto, con las manos levantadas, podemos entonces nosotros tener una visión diferente a cuando estamos abajo con las manos caídas y que no es el ánimo, ni siquiera sale la palabra de oración y sentimos una soledad, una depresión aplastante. ¿Está Dios entre nosotros o no? Hay que dejar toda duda, temor o miedo y hay que empezar a declarar que Él es mi castillo, mi roca, mi torre fuerte, que Él es la luz que me guía y que me lleva y me sostiene y me levanta, que grande es su fidelidad, que su misericordia se renueva cada mañana. Amén. 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 Y dice la Escritura, dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Escógeme, mujeres, jóvenes, niños. Hay guerra espiritual y ni cuenta nos damos. Es una guerra terrible. Los que estamos en guerra espiritual podemos percibir, nuestros ojos se abren,
en lo espiritual en ocasiones. Hace un momento se abrió y le decía yo a Irán antes de que se fuera a predicar y a Tadeo, mira, ahí en tal persona le veo un demonio. Por acá en el culto anterior había 2 que 3, ¿no? Y cuando ando en la calle o algo así, veo la gente y estamos viendo por ahí espíritus malos. La otra vez donde guardo el auto y abro y se mete uno como alma y se va hasta atrás, un cuarto que está solo sin techo. Lo demás es como terreno y voy hasta allá y estaba la presencia bien fuerte. La otra vez salgo y pasa un varón con capucha, todo de negro y cara blanca. Yo pensé que era tapabocas y camina hacia allá. Dije, es real, es mentira. En lo que yo muevo el carro, lo salgo. Pues era temprano, estoy viendo para todos lados, bien, pensando en los físicos, no en los espirituales. Y no, pues no había nadie. Y de repente luego aquí dije, bueno, tan repente se iba por allá y luego por acá y por allá. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. Pero está terrible, terrible. No solamente son almas, son seres desencarnados, son demonios, son seres raros. Mi hijo Omar me platicaba de un testimonio de ahí donde trabaja, de un varón le contó su testimonio y le dijo, yo era un varón arrogante, soberbio, trataba bien mal a todos los trabajadores. Dice, lo asaltaron, lo golpearon y quedó en estado de coma 1 año y medio. Dice, cuando yo despierto, después de 1 año y medio de que perdí el entendimiento, comprensión, despierto en Estados Unidos. Le habían puesto una placa de un material especial porque le afectaron parte del cráneo. Y había pasado 1 año y medio. Pero lo que yo vivía a nivel espiritual fue como 3 días. Él empieza a contar. Llegó a un lugar en donde me encontré a mi hermana que había muerto 2 años atrás. Y ella me dijo, estás aquí provisionalmente. Dice, pero vi una cantidad de animales muy bonitos como los conocidos flamingos, aves. Pero había otro tipo de animales que yo nunca había visto. Y dice, no vas a cruzar la línea de allá, porque ahí es como otro nivel. Yo sé que la palabra dice, si al infierno vas para arriba o vas para abajo. Pero también Pedro dice que los encarcelados, habla del Seol, Hades, griego, el príncipe de la muerte, Hades, en hebreo Seol, lugar de los muertos. Y la Biblia habla de otros lugares, no solo cielo y infierno, de oscuridad, otros que se están agusanando por ahí, como Herodes. El hecho es que entonces este joven empieza a contar, le empieza a decir que de esa línea para allá había espectros como fantasmas, seres horribles. Dice, una diversidad de situaciones, ¿no? Que yo me encontré. Y por ahí yo le dije a mi hijo Omar, pregúntale si quiere venir a dar testimonio. Está muy largo que yo les esté contando todo esto. Es solamente un ejemplo. Y para él fueron como 3 días, tiempo, tierra. Lo que él vivió arriba. Obvio que regresa transformado o despierta, ¿no? Totalmente transformado. Decir, hay algo más allá. Hay otra vida más allá que nosotros no entendemos y no sabemos, pero no hay como estar con la paz del Eterno. Amén. No hay como esforzarse en esta vida para alcanzar el descanso, el reposo en la otra. Pero es una guerra constante la que enfrentamos. Escógeme, varones. En esta guerra latente, presente y siempre, debemos estar preparados, hermanos. No podemos esperar que nos llegue y llegue el otro golpe y el otro, como dice Pedro, diversos tipos de pruebas. Una basta, pero se nos juntan. Entonces dice, escógeme, varones, guerreros,
y sal a pelear contra Amalek, como cuando Goliat, que retaba al pueblo de Israel y todos tenían miedo y solo David se presentó. El pueblo pudo haber dicho: Amalek, los caníbales, los que succionan la sangre, que este pueblo terrible, vamos a ir contra Amalek. Y uno diría en nuestros tiempos coloquialmente: claro, para que sepa la victoria. Entre más grande, dicen, más ruidosa al caer, ¿no? Coloquialmente. Y cuando uno logra una bendición, una victoria grande, entendemos un poco más el Dios Altísimo, el por qué se llama el Todopoderoso. Y eso nos va a llevar a generar toda una fe más real y verdadera para enfrentar lo que sigue. Porque de diversas maneras o formas vamos a estar en esta guerra, pero vamos a hacerlo con las manos levantadas en lo alto, tratando de tocar al Altísimo en victoria y en triunfo, en medio de que en una guerra hay heridos, pero la guerra no termina hasta que hay un victorioso, y Yeshua es el victorioso. Cuando decimos amén, amén. Y es depender de Él, es acudir a Él. Cuando le dice de una manera, mire, así rapidito vámonos, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, le dice Moisés a Josué. ¿Cuál es la posición? En lo alto del cerro, del monte, y la vara de Dios en mi mano, la vara que se convirtió en serpiente y devoró las serpientes de los brujos de Egipto, la vara que abrió el mar, aleluya, la vara que te estoy dando que representa mi poder. Nos es dada una vara que va a depender de la fe para que suelte ese poder en el momento adecuado. Amén. Pero la vara no la puede usar en una posición baja. Dice: vete hasta lo alto del monte, de la cumbre, de la barranca. Aleluya. Esta es la posición que debemos aprender a conservar. Estar siempre en lo alto. Pase lo que pase, no me bajo, no me caigo, no bajo un solo escalón y me mantengo, aunque me duela, aunque llore, aunque tenga todo en mi contra. Tengo que mantenerme en la posición y el lugar que el Eterno ha dado a mi vida. Y usted es un resucitado, usted es un fortalecido, usted es un bendecido. Amén. Amén. Tenemos que aprender a estar arriba. La Biblia en mucho nos compara como las águilas, porque las águilas tienen sus nidos en las montañas en lo alto. Ahí hacen sus nidos, ahí duermen, ahí comen. Bajan solo para cazar, bajan solo para ver qué encuentran. Y pelean y luchan. Y viene la tormenta y la pasan por el centro o la pasan por arriba. Pero no le corren a la tormenta, la enfrentan como las águilas. Aleluya. Y llega un momento en que el águila se convierte en uno como polluelo y se destroza el pico y las garras. Y se le caen las alas y le salen nuevas plumas, alas más grandes, un pico más poderoso y garras más grandes y fuertes. Ese es el proceso de las águilas en una renovación y transformación de vida, para poder seguirse manteniendo en lo alto de la cumbre. Aleluya. Porque las alas ya no sirven, esas plumas tampoco, esas garras y ese pico. Hay que tirarlos, hay que renovarse y vivir más que vencedores. Amén. Amén. Así vengan los Amalek, que sean los Goliat, el muro como el de Jericó. Él nos ha llamado no a ser vencedores, sino a ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén?
Más que vencedores. Más que vencedores. Más que vencedores. Ahora sí lo creo. Amén. Den el aplauso fuerte al Eterno. Lo que nos va a mantener en la cumbre, en una renovada, la vara de Dios que en mi mano. Entonces vienen las posiciones. Moisés, Aarón y Hur están en la cumbre del collado del monte. Y abajo está Josué, enfrentando ejército de Israel contra el ejército de Amalek. Hay veces que los de abajo luchan mucho y fuerte y no valoramos. Pero sin esos de abajo, sin los albañiles, el arquitecto no es arquitecto. Un ejemplo. Y de alguna manera o forma, nosotros tenemos que entender que a veces que los de abajo hacen el trabajo pesado, pero el de arriba tiene que sostenerlos. El de arriba tiene que dar una cobertura. El de arriba tiene que transferir voluntad, fuerza, ánimo, poder. Y José está en la parte de abajo, haciendo el trabajo rudo, arriesgando la vida, enfrentando directo al ejército. Y Moisés, Aarón y Hur están arriba para dar esa cobertura, ese valor, esa fuerza, ese ánimo, proyectar esa fe. Hermano, el Todopoderoso no está arribita en una montaña, no está en el primer cielo que vemos, atmósfera, estratosfera, el segundo o el tercero, donde estuvo Pablo. Se habla de 11 cielos, 7, 11. No está ni en el séptimo, ni está en el 11º. Está hasta todo lo alto, donde nadie puede llegar. Y desde ahí nos está dando una cobertura a los que estamos abajo. Mío eres tú, las aguas no te anegarán, ni el fuego te consumirá, dice el Eterno. Mío eres y nombre te he puesto. Eres mi pueblo. Estamos bajo una cobertura de victoria, bajo una cobertura de poder, bajo una cobertura de protección, pero hay que usar la vara de poder. Amén. Es la posición de Él para con nosotros, pero nosotros tenemos que aprender a pelear, a luchar. Cuando decía mi madre, oró por mí 18 años. Yo tengo testimonios tristes en apariencia. El problema es este: ore de esta manera, lea la Biblia de esta otra forma, y lo hace en 5 días. Es que después ya no pude, se me pasó. Lloré 8 años diarios de rodillas para poder ir a Brasil. Oré 5 años diarios de rodillas para ir a Israel. Y en Brasil nos dio la bendición de pasarnos a predicar en Argentina, y de ahí nos invitaron a Paraguay. Y las bendiciones fueron extraordinarias. En Israel nos dio la bendición de traer judíos de Rusia, de la iglesia que tenemos en Rusia. Tenemos como iglesia, y hay 5 judíos rusos para llevarlos a Tel Aviv, a Israel. Una labor que ni los judíos luego hacen, con todo el dinero y potencial que tiene. Se admiraba el rabino con el que yo platicaba aquí en México, me decía: ¿y cómo lo hiciste si ni nosotros? Le digo: bueno, es que es el mismo Dios, es el mismo patriarca, pero no es el mismo. Amén. Y de alguna manera en Israel se levantó la obra misionera del Divino Salvador en un parque, evangelizando con señas, ni inglés ni hebreo. Hemos estado en Armenia, Europa, África, muchos países. Solo sé el español y el caló de la Guerrero.
pero con señas y todo se convertían los judíos y se estableció la misión, el divino Salvador en Israel, pero no cualquier lugar de Israel, en mero Jerusalén, abajo de un árbol en el parque central, aleluya. Pero fueron 5 años con oración de rodilla diario. Brasil fueron 8 años. África fue rapidísimo, fue un mes. Hermano, tiene que perseverar, tiene que luchar. Porque si usted ora 3 días y luego deja de orar y vuelve a orar 2 días y luego se le olvidó, no estamos jugando. No es una guerrita de soldaditos y tanquecitos y avioncitos. No es cosa de juguetes y de niñadas. Esto es serio, esto es verdadero. Hay guerra, pero hay victoria. Pero hay que saber hacerlo, hay que saber vivirlo. Hay que pagar el precio que va a depender muchas veces de cómo hemos orado. Acá los resultados son excelentes sin orar. Ahora imagínese, cuando hacemos nuestro trabajo y nuestra labor de guerreros, espere grandes bendiciones. Amén. El hecho es que cuando seguimos en la palabra y dice está la vara en lo alto, en la cumbre, Josué está abajo en el campo de batalla. Bueno, creo que a Josué le sirvió muchísimo. Después tenía que enfrentar el derrumbar los muros de Jericó y era una preparación. El Señor nos va a ir dando esa preparación, aleluya. Pero hay armas. Una se llama sumisión, la otra sujeción, la otra se llama humildad. Nuestras armas no son como pudiéramos pensar de agresividad, porque nuestras armas, sueltan una luz y un resplandor de gloria que ciega al enemigo y no nos puede vencer y cae derrotado por esa luz que sale de la humildad, de la sumisión, de la sujeción. Josué no le dijo a Moisés, oye, Aarón y Uri, tú están arriba, ¿no? Y yo estoy enfrentando al enemigo y puedo morir. ¿Por qué no bajan ustedes y yo arriba? Hubo una total y completa sumisión y sujeción. No como yo quiero, no como a mí me parece. El mismo Señor Yeshua lo dijo, Padre, que esta copa pase sobre mí, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. ¿Cuántos decimos amén? Y vino la bendición y sí, enfrentó una crueldad tremenda, pero resucitó de los muertos, porque Él mismo lo dijo, hago la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Amén. Aleluya. Sigue hablando la palabra y en el verso 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces Moisés está arriba con el poder de Dios, con la vara, y cuando él de pie levantaba los brazos y la vara en todo lo alto, dice el comentario que salían destellos de luz y que aparecía una luz portentosa por encima del campo de batalla. Entonces el pueblo veía a Moisés y decía, Dios está verdaderamente con nosotros, y tomaban fuerza, valor y fe y arremetían contra el pueblo de Amalek y los empezaban a poner en posición de retirada. Las manos levantadas significa poder, fe, dependencia para con el Eterno, mantener la posición en lo alto. Aleluya. Significa estoy dispuesto a la guerra, pero más que a la guerra, estoy dispuesto a la victoria. Amén. Cuando en el box narran los comentaristas y dice, ya no tiene fuerza ni en los brazos para mantener la guardia, ya está con la guardia abajo, pues sí, ya no puede disparar tanto golpe, está cansado el boxeador. Y las manos abajo, ¡pah!, pues le llegan más los golpes, está cansado.
Dice aquí la escritura que cuando Moisés se cansaba, cuando bajaba su mano, entonces el pueblo se desanimaba y decía: Dios ya no está con nosotros, ya no se veía esa luz, ese poder. Entonces se desanimaba, decaía. Y dice el verso 2: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Entonces quiere decir que también las piernas se le cansaron. Ya no podía mantenerse en pie. Tenían que poner una roca y se sentaba. Aarón y Hur le levantaban uno de cada lado las manos, se las alzaban para poder seguir en la batalla. Dice en los comentarios que los demonios llegaban arriba sobre Moisés y lo atormentaban y lo golpeaban espiritualmente y provocaban dolor en los huesos, en el cuerpo. En la mañana daba testimonio de que como entre las 2, 3 ya no dormimos, porque el Señor nos llevó en espíritu. No se asuste, no es un viaje astral, es viaje en el espíritu. Y siempre que pasa nos lleva a orar por enfermos o enfrentar demonios. Yo llegué a un lugar, una secta satánica, y está una mujer como crucificada, de las muñecas como clavada a la pared, y de las piernas, de la cintura, y los demonios punto a ser sacrificada. Había ahí muchos hombres satánicos, demonios por todos lados. Un bebé que iban a sacrificar. Llegamos en espíritu y pues nos fue como en feria, golpazos de los demonios, y yo orando y declarando y todo y eso, y hasta parecen películas. Si usted lo cree bien, y si no, pues bueno, ore por favor. Pues sí, no puedo estar mintiendo, y menos aquí. Entonces, de alguna manera, pues se desclava a la mujer. Yo la abrazo y ahí vamos pasando y como que tirando una patada acá y se va y por acá y por allá, y lo logramos. Hermano, cuando ha pasado en la vida real y hemos orado por almas de personas en lo físico, tienen cáncer o tienen SIDA, y cuando vemos ya sanaron. Hay gente que ni conocemos. Aquí no conocíamos, aquí no fue por enfermedad, pero créanme que en lo físico ella fue rescatada, y de alguna manera yo estoy orando que Dios me la ponga en vida física para conocerle. Amén. Los méritos son de Él. Yo solo doy un testimonio. Para lo que yo voy es que amanecí con todo el cuerpo adolorido. Y así es cuando nos toma en espíritu. Amanecemos con la presión hasta arriba, es obvio, no es algo natural. Y todo el cuerpo adolorido y todo. Y hay veces que decimos: déjame salir para orar por el alma de fulano o de fulana. Y no es como yo quiera, es a donde Él me mueve. Amén. Pero eso es cierto, el cansancio espiritual, súmele el cansancio físico. Yo dije: me voy a poner una inyección, ¿no? Para predicar. Mañana vamos a la junta de pastores más adelante de Toluca. Hay que pararse 4 de la mañana, 5, para salir a las 7. Pero las fuerzas no dependen de nosotros. Aleluya. Las fuerzas dependen de quien nos sostiene las piernas y las manos y los brazos, y nos da el poder. Y toda la honra, la gloria es solo para el Altísimo Dios y Padre de nuestras almas, llamado el gran Yahweh, Yeshua HaMashiach. Dele el aplauso al Eterno. Amén. El hecho, hermano, es que entra un agotamiento. La prueba agota. El estrés, la preocupación agota, es cierto. Y todo lo que se vive unido a lo físico, a lo espiritual, a la preocupación, al ataque, agota. Va a llegar un momento en que, como Elías: Padre, mejor quítame la vida, yo no soy mejor que mi papá. Tal vez como Jonás,
que en lugar de ir en la dirección que el Señor le dijo, él toma otra y termina en el estómago de un pez gigante. Tal vez como Pedro, que mejor se retira del Señor y lo niega para salvar la vida. Y tal vez así hay algunos ejemplos. Pero Dios no nos ha llamado al complejo de inferioridad, ni a la derrota, ni a darnos por vencidos. Dios nos ha llamado a buscar la victoria en medio del cansancio, en medio de tener todo en contra. Apenas está iniciando la guerra. Y prepárese, porque cuando usted es vencedor o vencedora, ya le está esperando la otra. Y cuando sale, le espera la otra. Y ya van 3 o van 4. Pero aquí era cabo para pasar a teniente, a sargento, a capitán, a general. Amén. 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 Es el proceso del Señor, que quiere una vida victoriosa, triunfo tras triunfo. Amén. Recuerda la vida de José. Desde jovencito sus propios hermanos trataron de matarlo y lo tiraron a un foso y no había agua. Pero es el Midrash, libro hebreo paralelo a la Biblia, que había serpientes, escorpiones, demonios. Y está luchando ahí y lo venden como esclavo y va a caer a la cárcel y lleva una vida tremenda. Pero nunca dejó de depender del Eterno, nunca dejó su posición, porque él sabía que él le hablaba a través de los sueños. Y él soñaba y soñaba y soñaba y llegó a ser gobernador de Egipto, ni siquiera de los hebreos, ni siquiera de su pueblo, sino gobernador de un pueblo totalmente diferente, adversario de los hebreos. Y sobre esos él fue uno más que vencedor. Amén. Pero le luchó, bregó a luchar, persistió, perseveró y no se detuvo. Y la gente, y dice la Biblia, mira cómo Dios está con él. Lo dice como 5 veces en la historia de la vida de José, porque Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, es porque José estaba con Dios, y Dios está con nosotros, y vamos a perseverar, y vamos a sentir más su presencia si nosotros también nos metemos con él. ¿Cuántos decimos amén? Entonces dice, den el aplauso al Señor. Amén. Ya vamos terminando. Entonces dice aquí que cuando Moisés se cansaba, tomaban la piedra, la ponían debajo de él, se sentaba sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado, y así hubo firmeza hasta que se puso el sol, toda la noche hasta que amaneció. Dice, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. La piedra representa la cimentación de tu vida. ¿Sobre qué piedra descansas? Para no hundirnos. ¿Sobre qué piedras vas a recuperar tus fuerzas para no desearte morir? ¿Sobre qué piedra vas a cimentarte? Porque la Biblia dice que el que construyó la casa sobre la arena, sopló el viento y se cayó. Por el que cimentó sobre la piedra, sobre la roca, vinieron los vientos, vinieron las aguas, vinieron los demonios, vino la pobreza, la enfermedad, la escasez, la operación, la droga, el alcoholismo, el intento de suicidio, vino el demonio de pobreza, de maldición, de desánimo,
de decaimiento, pero no se cayó la casa. No se cayó ni se va a caer. Cuando está cimentada su vida, mi vida, sobre la roca, ahí se puede sentar, ahí se puede dormir, ahí se puede levantar con firmeza otra vez, ahí puede dejar de pensar que todo se ha terminado, que todo ha acabado. Ahí va a renacer en nuevas fuerzas, en nuevo intento, en una nueva vida, en una nueva relación, en una restauración, en una renovación, porque solo los valientes arrebatan cuando hay guerra y cuando hay por delante una victoria. Hay que cimentarse en la roca, porque la roca se llama Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén. Nadie va a estar exento. Yo como 3 veces quiero dejar el ministerio en 38 años. Como humano que soy, y esto parte de una vida, entré a los 30 años, ahora cumplimos 68 en abril, 8 años más de lo que viví en el mundo, y es parte de una satisfacción. Amén. Con errores, con horrores. Pero si no es por estar en esa roca, estaríamos debajo de la tierra del diablo. Pero estamos cimentados en una roca que nos ha permitido seguir adelante. Aleluya. Y que nos permitirá seguir adelante. Porque quien está en la roca va a tener siempre a uno que le levante la mano del lado izquierdo y a otro que le levante la mano del lado derecho. Si estamos sobre la roca, siempre va a haber un levantamiento. Caídos, pero no derrotados. ¿Cuántos decimos amén? Y dice la palabra que entonces sin fuerzas en las piernas, sin fuerzas en los brazos. En el comentario habla de Aarón y de Hur. Dicen que ellos estaban ya también súper cansados. Hay una frase coloquial que dice: no bajes la guardia. Repita conmigo: no bajes la guardia. No bajes los brazos, dígalo. No bajes los brazos. Y los 3 estaban agotados. Uno de estar en la guerra espiritual y con la vara de Dios, invocando a todo lo alto y orando y pidiendo perdón por sus dudas. Y los otros también cansados por sostenerles, también agotados, ¿verdad? Pero dice la palabra en este bello ejemplo que nos gusta mucho mencionar, en la etapa de la iglesia de Corinto, cuando dice que estaban en una pobreza extrema. Muchísima pobreza había en el pueblo, en la congregación de Corinto, de ese lugar. Y dice que estaban en unas pruebas tremendas, tenían pobreza y estaban en pruebas, y sin embargo le dijeron al apóstol: permítenos ofrendar y ayudar. Y cuando viene la pregunta si están en pobreza, si están sin fuerzas y están en diversos tipos de pruebas y tan grandes, ¿cómo le van a hacer? Y dice la palabra: porque dieron más allá de sus fuerzas, más allá de sus fuerzas. Yo no puedo caminar, pero me arrastro, pero sigo, gateo, me arrastro, pecho tierra, pero sigo adelante, más allá de sus fuerzas, aunque no duerma, aunque le duele el cuerpo, aunque tenga todo en contra, más allá de sus fuerzas, porque cuando nuestras fuerzas se agotan por servir a la obra y enfrentar al adversario y enfrentarlo con fe,
empieza la fuerza y el poder del Todopoderoso en nuestras vidas. Más allá de sus fuerzas significa que empieza la fuerza del poderoso y nos levanta para salir adelante. Amén. 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 Aleluya. Y mire, y ya terminando, les estoy cumpliendo la media hora, Es más allá de mis posibilidades, más allá de lo que yo creía. Eso se llama fe verdadera. Aleluya. Finalmente dice que Moisés edifica un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi bandera. Un ejército tiene una bandera. Aquí la marina, los de tierra, los de aéreos, como se les llame, los de caballería, los de infantería. Parece una sola bandera. Nuestra nación tiene una de las banderas más bonitas a nivel mundial, igual que el himno nacional. Pero nuestra bandera espiritual, el que nos representa ante el mundo de los demonios, de la oscuridad, de la maldición, de la enfermedad y de la adversidad, Él es nuestra bandera. Él es el que nos podemos enrollar con nuestra bandera en el tiempo de frío. Nos podemos tapar con nuestra bandera en el tiempo de calor. Nos podemos enrollar en el tiempo que le falta el abrazo y el amor. Podemos nosotros presentar una bandera ante quien estemos, donde estemos. No somos cualquier persona. No lo digo por los que no conozcan del Señor, no. Lo digo por los que no valoramos lo que tenemos y que no sabemos aprovechar. Unos dirán, traigo en mi pecho los colores de la América, y sale una aguilota, ¿no? Y otros dicen, yo traigo la S de Superman, pero yo traigo una bandera que se llama Yahweh, aleluya, que representa mi ciudadanía, que significa que soy pueblo de Él, que significa que soy su hijo. Y cuando yo sé que soy su pueblo, su hijo, que soy su soldado, es porque dignamente tengo una bandera que no solamente dice Yahweh, el Señor es mi bandera, sino que abajo dice, y es el que me da la victoria, el que me sostiene en el cansancio, el que me mantiene en la cumbre, el que me levanta los brazos, el que me sienta en la roca, el que me da la vara de poder, porque en Él yo soy más que vencedor. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo, dígalo fuerte, y dígalo, levantado será. Levantado será. Levantado será. Amén. 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 Póngase de pie, denle el aplauso al Eterno. Él nos da la victoria sobre Amalek. Nos da la victoria sobre lo que venga, sobre lo que se presente. A su nombre. A su nombre. El que nos da la victoria se llama Yahshua. ¿Quién nos da la victoria? Yahshua. Gloria a su nombre. Amén. Dígalo. Amén. 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 Aleluya. El aplauso fuerte.